Explosión total en el mundo del fútbol. Lo que era una tormenta en España ahora salta al terreno europeo porque la UEFA ha recibido un dossier confidencial preparado por el Real Madrid sobre el caso Negreira y la corrupción arbitral vinculada al FC Barcelona. Hablamos de un informe interno elaborado con pruebas, análisis y documentos que detallan cómo durante casi 2 décadas el club azulgrana mantuvo pagos millonarios al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. El movimiento del Madrid marca un antes y un después. Si hasta ahora todo quedaba bajo la jurisdicción española y las justificaciones culés podían camuflarse bajo el discurso victimista de informes técnicos, ahora el caso se internacionaliza. Porque recibir en la sede de Nyon un informe sellado por el Real Madrid significa que estamos ante una denuncia de alto nivel que exige respuesta. Ya no hablamos solo de tribunales españoles ni de opinión pública nacional. Es Europa entera la que observa y quien tendrá que decidir es la UEFA. Si tú sientes la camiseta blanca correr por las venas, si eres madridista hasta la médula, suscríbete ya mismo a Conexión Bernabéu y coméntanos qué castigo debería aplicar la UEFA al Barcelona tras recibir este dossier del Real Madrid. Exclusión de la Champions, retirada de licencias, sanción económica. Queremos escuchar tu voz, porque el madridismo unido es imparable. Florentino Pérez vuelve a demostrar que no juega en pequeño. No es solo un presidente preocupado por su club, es un líder que garantiza que la grandeza merengue se construye con transparencia y justicia. Entregar un informe secreto directamente a la UEFA implica elevar el escándalo a la máxima categoría, sin excusas, sin tapujos, sin coartadas. El impacto de este movimiento parte de una decisión calculada. El Real Madrid llevaba meses estudiando cómo reforzar su posición en el caso Negreira. Desde que se personó como acusación particular en la justicia española, fue recopilando pruebas, declaraciones y materiales clave. Pero Florentino entendió que no bastaba. Confiar solo en el ritmo de los juzgados nacionales era arriesgado. Entre trámites burocráticos, presiones políticas y ruido mediático, el Barça aún podía encontrar resquicios para prolongar el debate. Por eso, en los despachos de Chamartín se tomó una determinación histórica: redactar un informe confidencial, con toda la solidez institucional del Real Madrid, para entregarlo a la UEFA directamente. Ese documento no es improvisado, incluye años de datos financieros, un repaso cronológico de los pagos realizados por el Barça a Negreira y hasta un análisis comparativo de temporadas donde decisiones arbitrales polémicas favorecieron al conjunto azulgrana. El eco fue inmediato. Al aterrizar en Nyon, la UEFA no puede actuar como si nada hubiera pasado. Tener un informe oficial del club más prestigioso y referente del planeta obliga a abrir al menos una investigación interna. Y eso ya cambia todo, porque si la UEFA entra en escena, la Champions League y demás competiciones europeas quedan directamente afectadas. El caso Negreira deja de ser un problema español para transformarse en un escándalo continental que amenaza la credibilidad de todo el fútbol europeo. Así, Florentino vuelve a romper el tablero con un movimiento inesperado. No se queda en los límites de la Liga ni en las declaraciones altisonantes de sus rivales. Se adelanta, actúa y pone los papeles sobre la mesa donde más duele, en el organismo rector del fútbol europeo. Aunque no todo se ha filtrado, distintos detalles van saliendo a la luz. El contenido del informe presentado por el Real Madrid a la UEFA es tan sensible que explica por qué el barcelonismo está temblando. Este documento no se limita a una denuncia vaga o a repetir lo que ya es público. Va mucho más allá. En su interior habría pruebas inéditas que refuerzan lo investigado por la Fiscalía Española. Contratos de asesorías arbitrales sobredimensionadas, informes de ínfimo valor, facturas emitidas a empresas pantalla vinculadas a la familia Negreira y un repaso minucioso del monto total abonado. Más de 7,3 millones de euros. Pero lo más letal del dossier es cómo enlaza estos pagos con la cronología deportiva. Ahí está la artillería pesada. El Madrid no acusa en abstracto, demuestra que la influencia buscada por el Barça era real, que cuando se abonaban esas sumas estaban comprando tranquilidad arbitral, amparados en la figura de un vicepresidente del CTA con poder de decisión, y que esa compra coincidía con temporadas en las que las designaciones arbitrales y ciertos fallos claves levantaron sospechas entre aficionados, jugadores y técnicos rivales. Además, la presentación no omite responsabilidades. El informe traza una línea clara que involucra directamente a todos los presidentes blaugranas de la era Negreira: Laporta, Rosell, Bartomeu. Ninguno frenó el mecanismo de pagos, ninguno levantó la voz. Todos consintieron un esquema que se convirtió en política institucional del club. Este es el corazón venenoso del dossier. No solo acusa, demuestra con papeles. Y por eso,
Cuando la UEFA lo analiza, no podrá barrerlo bajo la alfombra, porque el Real Madrid ha puesto en negro sobre blanco que su eterno rival utilizó millones para condicionar el arbitraje. La UEFA tiene que elegir ahora entre actuar o complicarse en un silencio que la convertiría en cómplice. El envío del informe secreto no es solo un golpe contra el Barça, es un terremoto en toda Europa, porque al llegar hasta la UEFA, el caso adquiere una visibilidad y un peso que arrastra a todo el ecosistema del fútbol continental. En primer lugar, los clubes europeos empiezan a reclamar explicaciones. ¿Cómo puede competir un club en Champions si es acusado de haber manipulado su liga doméstica durante tantos años? ¿Qué credibilidad tienen sus triunfos si su federación local permitió semejante irregularidad? Estas preguntas ya se escuchan en Inglaterra, Alemania e Italia. Y cada vez que periodistas de renombre analizan la situación, el consenso es claro. Si las pruebas son ciertas, el Barça debería ser castigado con la mayor dureza posible. En segundo lugar, el efecto mediático es demoledor. Las principales portadas deportivas internacionales ya no hablan solo de caso Negreira. Ahora titulan UEFA recibe pruebas del Real Madrid contra el Barcelona. Y ese matiz lo cambia todo, porque no es una filtración ni un rumor, es un dossier presentado oficialmente por la institución blanca. Los hinchas neutrales en Asia, América y África ven al Barça señalado y al Madrid como abanderado del juego limpio. Finalmente, se abre un escenario de consecuencias deportivas. La UEFA podría verse forzada a tomar medidas ejemplares para proteger su credibilidad, desde una investigación interna hasta sanciones drásticas que incluyan la exclusión temporal del Barcelona de competiciones europeas. Es un efecto dominó. Lo que empezó en un juzgado español ahora tiene repercusión en torneos que marcan prestigio y millones. Y lo más irónico es que este golpe no vino de fiscales ni de periodistas, sino del Real Madrid. El eterno rival se convirtió en la voz que está empujando a Europa a poner al Barça frente a su verdad más incómoda. Nada de esto se entiende sin repasar cómo llegamos aquí. Durante años, el Barcelona depositó cantidades millonarias a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira. Los justificaban con supuestos informes técnicos sobre árbitros, análisis que en la práctica no valían ni una fracción de lo que se pagaba. Esa farsa se prolongó durante 18 años en los que distintos presidentes blaugranas mantuvieron calladamente la cadena. Cuando la investigación fiscal destapó los pagos, la respuesta culé fue negar y victimizarse. Luego llegó el error fatal. Toni Freixa, exdirectivo, admitió en televisión que Negreira vendía un servicio de lobby para evitar arbitrajes perjudiciales. Aunque después intentó rectificar en redes sociales, el daño estaba hecho. Sus palabras sellaban lo que siempre fue sospecha, que los pagos buscaban influir en árbitros de una forma u otra. Ese fue el punto de no retorno. El Real Madrid, que hasta entonces había guardado un tono institucional de prudencia, comprendió que no podía permitir que este escándalo quedara reducido a ruido mediático. Había que elevarlo. Por eso se tomó la decisión de transformar toda la información recopilada en un informe confidencial y entregarlo nada menos que a la UEFA. Lo que antes era un escándalo nacional se ha transformado en una bomba europea. El Barça, que ya estaba contra las cuerdas en España, ahora tiene que enfrentarse a tribunales internacionales y a la presión de un continente entero que pide transparencia. El contexto es claro, el fútbol ya no tolera trampas y el Real Madrid ha sido quien dijo basta. Florentino Pérez nunca da un paso en falso. Su trayectoria como presidente del Real Madrid demuestra que cada acción se mide con bisturí, sabe leer el momento, elegir el campo de batalla y colocar las piezas en un tablero internacional. El envío del informe secreto a la UEFA no es un arranque, es parte de una estrategia maestra que busca colocar al Barcelona en la picota frente a los ojos del mundo. El plan se ha gestado en silencio mientras el ruido mediático se centraba en declaraciones altisonantes y rectificaciones absurdas de dirigentes culés. Florentino esperó, calculó y entonces dio un golpe de efecto que cambia por completo el escenario. Ya no se trata solo de los tribunales españoles, se trata de la UEFA, el organismo que regula las competiciones donde el Real Madrid reina y el Barça necesita sobrevivir. La brillantez del movimiento radica en que obliga a la UEFA a posicionarse. No puede simular neutralidad mientras en su mesa reposa un informe oficial del club más laureado de Europa acusando de corrupción a uno de sus miembros. O bien abre una investigación seria o quedaría retratada como cómplice de la podredumbre. Florentino sabe que ninguna institución aguanta esa presión mediática e histórica. La estrategia tiene, por tanto, un doble filo devastador.
Primero, consolidar al Madrid como la voz que defiende la integridad del fútbol. Segundo, arrastrar al Barça a un terreno donde no tiene margen de defensa. La UEFA no se dejará impresionar por victimismos ni por campañas de comunicadores afines al club culé. Lo que importa son documentos, cifras, responsabilidades, y ahí es donde el Barça está perdido. Lo más fascinante de la jugada es cómo da vuelta al discurso histórico. Durante décadas, los dirigentes culés pintaron al Madrid como el favorito de las instituciones. Ahora, ante todo el continente, el Real Madrid aparece como acusador y el Barça como club manchado por corrupción. El mundo entero observará que la verdad siempre estuvo de nuestro lado. El caso Negreira ya no es solamente un bochorno moral o una mancha en la historia del FC Barcelona. Con el paso que ha dado el Real Madrid al enviar un informe reservado a la UEFA, el asunto deja de ser un escándalo nacional para transformarse en un problema existencial para el propio Barça, que amenaza con arrastrarlo a una ruina total. Porque lo que en principio parecía solo reputacional, la vergüenza de ver su nombre asociado a corrupción arbitral, ahora se convierte en un riesgo tangible económico, deportivo e institucional que puede fracturar por completo al club culé. Para entenderlo, hay que mirar primero la situación financiera actual del Barça. El club arrastra una deuda que supera con creces los 1.200 millones de euros, tiene ingresos hipotecados por las famosas palancas económicas y vive temporada tras temporada pendiente de clasificarse para la Champions, porque sin esa competición sus cuentas simplemente no cuadran. En lugar de planificar sus proyectos con calma, sobrevive a base de ventas de patrimonio futuro y créditos que lo atan de pies y manos. Es un gigante con pies de barro. ¿Y qué significa para un club tan frágil que la UEFA evalúe un informe que lo acusa de corrupción arbitral prolongada durante 18 años? Significa abrir la puerta a sanciones que no solo dañan su imagen, sino que pueden destrozar su estructura de ingresos. Es el equivalente a quitarle al enfermo el oxígeno al que está conectado, porque si la UEFA decide excluir al Barça de la Champions siquiera por una temporada, el golpe sería brutal. En términos económicos, dejar de jugar la Champions supondría pérdidas inmediatas de entre 80 y 100 millones de euros solo en ingresos televisivos y taquillaje. A eso hay que sumarle los patrocinios internacionales que condicionan sus contratos a la presencia en la máxima competición europea. Empresas como Nike, Spotify o Rakuten se vinculan al Barça precisamente por su exposición mundial en la Champions. Si esa plataforma desaparece, el valor de la marca se desploma. Dejar de ser un club competitivo en Europa sería el principio de un efecto dominó devastador. Y ese efecto no es solo económico, también es deportivo, porque ningún futbolista de élite quiere competir en un club señalado por corrupción y castigado con sanciones. Si no juegas la Champions, pierdes atractivo para fichar estrellas. Y si encima tu nombre está ligado al caso Negreira, peor aún. Los iconos globales buscarán otros destinos donde puedan competir sin ser cuestionados. Esto llevaría al Barça a conformarse con jugadores de segunda línea, mientras observa cómo el Madrid y otros gigantes europeos refuerzan sus plantillas con cracks mundiales. El daño reputacional es incluso más profundo que el económico y el deportivo. En un fútbol globalizado, la imagen del club es tan importante como los resultados. El Barça durante años construyó un relato de más que un club, una marca que vendía valores, ética, juego limpio y compromiso social. Todo eso se derrumba con una sola frase. El Barça pagó durante casi 2 décadas al vicepresidente de los árbitros. El marketing culé desaparece porque esa frase se convierte en la etiqueta internacional que nadie olvidará. Los patrocinadores globales odian la palabra corrupción. Ninguna empresa multinacional quiere que su logo aparezca en la camiseta de un club señalado públicamente por comprar favores arbitrales. Si la UEFA confirma el caso y sanciona al Barça, difícilmente sus contratos se mantendrán en pie. El club catalán tendría que aceptar acuerdos menores, con marcas dispuestas a arriesgarse, lo que supondría menos dinero y menos prestigio. Por si fuera poco, el Barça también puede ser arrastrado a demandas legales de terceros. Otros clubes que se sintieran perjudicados podrían acudir a los tribunales para reclamar compensaciones por temporadas adulteradas. El propio Real Madrid podría exigir indemnizaciones millonarias por los daños sufridos. Y en el escenario internacional, compañías que invirtieron en la marca Barça podrían denunciarlo por incumplimiento de contrato al estar ligado a un escándalo de corrupción. La demanda económica se convertiría en un agujero imposible de tapar. El futuro azulgrana, en este panorama, es un túnel oscuro que no tiene salida fácil. Lo que intentaban presentar como un malentendido o simples informes arbitrales se ha transformado en un riesgo real de desaparecer de la élite. Y lo más devastador es que este escenario no se lo impone un rival cualquiera, sino el Real Madrid.
Florentino Pérez, con la frialdad que siempre lo caracteriza, ha colocado al club culé frente a la UEFA con una prueba irrefutable en sus manos. La comparación resulta insoportable para los culés, pero es inevitable. Mientras el Barcelona suplica por sobrevivir, el Real Madrid se presenta como el garante de la transparencia, la institución que no solo gana en el campo, sino que defiende los valores del juego ante Europa y el mundo. La diferencia entre ambos modelos de club queda más visible que nunca. El Madrid fuerte y limpio, el Barça frágil y corrupto. Por eso decimos que el Barça se enfrenta hoy a un riesgo de ruina, porque no estamos hablando de rumores periodísticos que se olvidan en semanas, estamos hablando de un informe oficial recibido por la UEFA que puede desembocar en sanciones deportivas, en catástrofe económica y en la peor humillación mediática de su historia. Y todo con un mismo desenlace. La imagen del Barcelona quedará reducida para siempre al sinónimo de corrupción, mientras el Real Madrid se erige como el paladín de la justicia en el fútbol. Este es el verdadero miedo culé, no perder un título, sino perder su lugar en la cima del fútbol mundial. Si crees que el Real Madrid está en lo correcto al defender el juego limpio en Europa, suscríbete ahora mismo para que juntos sigamos desnudando la verdad. El envío del informe secreto tiene otro efecto devastador. Pone bajo la lupa a cada presidente que tomó decisiones en el Barça entre 2001 y 2018. Laporta, Rosell, Bartomeu, todos aparecen relacionados con el engranaje Negreira. Ninguno decidió cortar los pagos, ninguno denunció lo que estaba pasando por miedo, por conveniencia o por cobardía. Todos siguieron sosteniendo un sistema de corrupción que hoy reventó en sus caras. Lo que hacía falta era que alguien documentara esa continuidad, paso a paso, factura a factura, y lo colocara frente a la UEFA. Eso es lo que acaba de hacer Florentino. El informe no se limita a denunciar al Barça como institución, sino que establece una línea clara de responsabilidad en sus dirigentes. Cada uno será recordado en la historia no como gestor brillante, sino como cómplice de un fraude monumental. El caso adquiere así una dimensión personal, porque la UEFA y los tribunales internacionales podrían inhabilitar no solo al club, sino también a los directivos implicados. Esto significa que Laporta, Rosell y Bartomeu podrían quedar vetados de ocupar cualquier cargo en el fútbol internacional. Una humillación gigantesca para quienes creyeron que podían escapar del escándalo con discursos de victimismo, y en el contraste más claro aparece Florentino Pérez, que se afianza como el presidente que defiende no solo a su club, sino a todo el fútbol europeo del cáncer de la corrupción. Mientras unos se esconden tras rectificaciones ridículas en redes sociales, él entrega papeles concretos en la sede de la UEFA. Esa diferencia de liderazgo queda marcada y multiplicada por todo el continente. El resultado es demoledor. La figura de Florentino se engrandece como garante de integridad y la imagen de los presidentes culés se derrumba, convertidos en símbolos del engaño y la deshonra. El impacto de este informe no se limita a España ni a los pasillos de la UEFA. Su eco es internacional, porque lo que el Real Madrid ha puesto sobre la mesa es dinamita mediática de alcance mundial. Las grandes cabeceras deportivas, desde l'Equipe en Francia hasta la Gazzetta dello Sport en Italia, pasando por The Times en Inglaterra o ESPN en América, ya repiten la misma idea. El Barça bajo investigación europea gracias a un informe del Real Madrid. El nivel de exposición es insoportable para el club azulgrana. Cada vez que en Asia, en Estados Unidos o en Latinoamérica se hable del Barcelona, el caso Negreira será el tema central. La asociación será inmediata: Barça igual a corrupción. Y en un mundo globalizado, donde las marcas se mueven tanto por imagen como por resultados deportivos, ese estigma es una condena eterna. Los patrocinios internacionales se volverán reticentes. Ninguna compañía querrá asociar sus campañas a un club señalado por pagos a árbitros. Los fichajes internacionales preferirán otros destinos. Las academias y filiales en el extranjero perderán atractivo. El Barça no solo enfrenta sanciones deportivas ilegales, sino una vergüenza global que erosiona su reputación hasta los cimientos. En contraposición, el Real Madrid se potencia aún más como faro moral del fútbol. Frente a la podredumbre culé, el club blanco representa el respeto por las reglas, la grandeza ganada en el campo y la defensa del deporte limpio. Esa imagen, reforzada por la acción de Florentino, se multiplicará en todo el planeta. El eco global de este informe marca un antes y un después. Ya no hablamos solo de un caso judicial, hablamos de un cambio de percepción mundial. El Barça queda catalogado como un club tramposo y corrupto, mientras el Real Madrid reafirma su lugar
como el club más grande, más respetado y más limpio de la historia. El impacto del envío del informe secreto del Real Madrid a la UEFA no puede medirse en min y sin términos simples. Hablamos de una auténtica sacudida en los cimientos del fútbol europeo. Hasta ahora, el caso Negreira era presentado por algunos medios, muchos vinculados al barcelonismo, como un problema local, limitado a la justicia española y sujeto a interpretaciones interesadas. Pero con la llegada del dossier blanco a la sede de Nyon, esa excusa se desmorona completamente. Europa se apropia del caso porque lo que está en juego es la credibilidad de la competición más prestigiosa del mundo, la Champions League. Florentino Pérez comprendió algo que nadie en España se atrevía a reconocer abiertamente. Este no es un escándalo más, es una herida abierta en el corazón del fútbol. El Madrid podía limitarse a observar cómo avanza el sistema judicial español con sus plazos lentos y sus presiones políticas, pero al hacerlo corría el riesgo de ver cómo todo terminaba en sanciones testimoniales o castigado con ambigüedad. Así que decidió elevar la batalla a un nivel superior, llevando la causa directamente ante la UEFA para que el bochorno del Barça quedara bajo examinación máxima. El paso es tan contundente que genera un eco político en toda la estructura europea. Los clubes rivales, desde Inglaterra hasta Alemania, comienzan a preguntar cómo es posible que durante casi 2 décadas un equipo haya pagado más de 7 millones al vicepresidente de los árbitros de su país. La Juventus, sancionada hace años por el Calciopoli, observa con atención. En Italia, la sanción fue durísima, con descensos administrativos y retirada de títulos. ¿Qué hará la UEFA con el Barcelona ahora que la acusación proviene del club más grande y laureado de la historia, el Real Madrid? El dossier blanco no es solo un documento judicial, es un misil que atraviesa lo deportivo y lo político, porque si la UEFA actúa, el Barça quedará señalado no solo como corrupto, sino también como un club que puso en entredicho la limpieza del fútbol europeo durante 2 décadas. Y si la UEFA no actúa, entonces el prestigio de la propia organización quedaría destruido frente al mundo. Florentino, una vez más, juega ajedrez, mientras los demás apenas mueven fichas al azar. Ha colocado al Barça y a la UEFA en un jaque que no tiene escapatoria honorable. El caso Negreira provoca una comparación que es simplemente insoportable para el barcelonismo. Durante décadas, su relato mediático se basó en acusar al Real Madrid de favoritismo arbitral, de connivencia con el poder, de ser el equipo del régimen en tiempos pasados. Era su narrativa para justificarse, su excusa para maquillar derrotas y alimentar una rivalidad que nunca pudieron sostener solo con títulos. Pero la llegada del dossier secreto a la UEFA cambia todo, desmonta de raíz ese discurso y lo convierte en una farsa histórica, porque mientras el Barça es descubierto por pagar durante 18 años al vicepresidente de los árbitros, el Real Madrid queda totalmente libre de acusaciones de este tipo. Blanco sobre negro, los únicos que movieron dinero para corromper al estamento arbitral fueron ellos, y lo hicieron de manera sistemática, prolongada y con la complicidad de todas sus juntas directivas. La comparación ya no es un tema de opiniones, ahora queda documentada en un informe oficial presentado en una organización internacional. El golpe es doble. Por un lado, el Barça se hunde bajo la sospecha eterna. Cada título, cada remontada, cada liga conquistada en ese periodo queda bajo la sombra de la compra de favores arbitrales. Por otro lado, el Real Madrid emerge aún más poderoso porque demuestra que nunca necesitó de trampas para levantar sus copas. Las hazañas blancas permanecen limpias. Lisboa 2014, Cardiff 2017, Kiev 2018, París 2022 son gestas inquebrantables, sin mancha alguna, conseguidas donde realmente se ganan las leyendas, en el césped. Esta comparación es insoportable porque dinamita el relato barcelonista de raíz. ¿De qué sirve hablar de cantera, de ADN Barça, de estilo, cuando la historia oficial recoge que tu club pagaba a Negreira? ¿Qué valor puede tener un lema como Més que un club cuando el escándalo más grande de la corrupción arbitral en Europa está asociado a tu escudo? Esa hipocresía es lo que mata al barcelonismo, el espejo que ya nunca podrán romper, y mientras el Real Madrid se eleva más alto. Ahora no solo es el club de las Champions, de las remontadas mágicas y de la leyenda eterna, ahora también es el referente ético, el que exige justicia y no se calla. El contraste queda registrado para siempre. Ellos representan la trampa, nosotros la verdad. El futuro del Barça, tras el dossier blanco, es un horizonte oscuro, donde cada paso parece conducir al abismo. No hablamos de una crisis más,
como las que podría sufrir cualquier club por una mala gestión deportiva, hablamos de la mayor tormenta institucional de su historia. Lo primero que se tambalea es su economía. La deuda colosal, superior a los 1.000 millones, ya los tiene asfixiados. Dependen desesperadamente de llegar cada año a la Champions para sobrevivir. Ahora, con la UEFA bajo presión para abrir una investigación, el riesgo de quedar fuera incluso una sola temporada es un desastre absoluto. El Barça perdería cerca de 100 millones de euros en ingresos inmediatos. Sus patrocinadores exigirían renegociar condiciones y la marca azulgrana se depreciaría de manera irreversible. Lo segundo es el equipo. Los jugadores de élite buscan estar en clubes competitivos con prestigio y credibilidad. Si el Barça es sancionado, ni Messi en sus mejores tiempos habría querido volver a un club manchado por corrupción. Fichajes como Lewandowski o cualquier estrella emergente huirían ante la posibilidad de quedar marcados como parte de un equipo desprestigiado. Ya no se trata solo de salarios, se trata de reputación, pero lo último y más grave es lo moral. El Barça construyó su identidad en un relato de ética, valores y superioridad moral. Nosotros somos diferentes, decían. Ahora, la historia los encierra con la etiqueta del Club de Negreira. Cada vez que compitan, cada vez que ganen, esa sombra estará ahí. Será recordado igual que la Juventus con el Calciopoli, con la diferencia de que el Barça es un símbolo global cuya caída será mucho más estrepitosa. El horizonte culé es negro porque ya no se mide solo en títulos ni en derrotas, sino en una mancha que no desaparece jamás. La UEFA puede sancionarlos, los patrocinadores pueden abandonarlos, los jugadores pueden huir, pero aunque milagrosamente resistieran, la memoria ya nunca los perdonará. El relato global está escrito, el Barça es el club que pagó árbitros, y contra eso no hay ni palancas, ni discursos, ni campañas de lavado que valgan. Este es el clímax de toda la historia, el punto en donde el relato explota y deja heridas imposibles de cerrar. El Real Madrid ha puesto las cartas sobre la mesa. Un informe confidencial elaborado con pruebas, cronologías y repercusiones entregado directamente a la UEFA. Y ahora Europa tiene la responsabilidad de responder. Ya no se trata de si el barcelonismo acepta o no su culpa. Ya no se trata de tertulias deportivas ni de periodistas que intentan maquillar la realidad. Se trata de que los máximos órganos de gobierno del fútbol deben decidir si protegen el futuro del deporte o si lo hunden en un mar de impunidad. Y aquí está la presión. El mundo entero observa. Florentino ha colocado a la UEFA en una posición envidiablemente estratégica, pero también peligrosa. Si actúan, el Barça puede ser destruido institucionalmente. Si no lo hacen, será la UEFA la que quede como cómplice. El presidente blanco, con su visión fría, ha convertido este momento en un punto de no retorno. Europa deberá elegir entre la verdad y la mentira. Mientras tanto, el contraste es brutal. El Real Madrid celebra su grandeza, reforzado por la limpieza de su historia, y el Barça se hunde en excusas, contradicciones y un futuro oscuro lleno de sanciones posibles. El clímax de esta historia es el desenmascaramiento total. El Barcelona queda desnudo frente a Europa y el Real Madrid aparece como el guardián de la integridad. Europa ya no puede callar y el madridismo lo sabe. Estamos en el lado correcto de la historia, defendiendo lo que realmente importa. Porque mientras ellos representan la corrupción, nosotros representamos el honor eterno de este deporte. Hemos llegado al final de este viaje por la verdad y la conclusión es tan clara como demoledora. El caso Negreira ha dejado de ser un escándalo local para convertirse en una crisis continental que amenaza con redefinir la historia del fútbol. Y el catalizador de esta explosión ha sido el Real Madrid, con la entrega de su informe secreto a la UEFA, un movimiento que obliga a Europa a mirar de frente la corrupción que ha carcomido al FC Barcelona durante casi 2 décadas. El barcelonismo durante años se ha escudado en un relato de victimismo, de persecución, de ser más que un club que luchaba contra un sistema. Pero ese discurso, esa narrativa construida con tanto esmero, se ha desmoronado por completo. Los documentos, las transferencias millonarias, las confesiones de sus propios exdirectivos como Toni Freixa y ahora el dossier del Real Madrid en Nyon demuestran una realidad innegable. El Barça pagó de forma sistemática y prolongada al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No fue un error, no fue una casualidad, fue una política institucional. Florentino Pérez, con la visión estratégica que lo caracteriza, entendió que no bastaba con la justicia española. Los tiempos lentos, las presiones políticas y la capacidad del Barça para generar ruido mediático
podían diluir la verdad. Por eso, el Real Madrid dio un paso al frente, no solo defendiendo sus propios intereses, sino erigiéndose como el guardián de la integridad del fútbol. Al llevar el caso directamente a la UEFA, el presidente blanco ha forzado a la máxima autoridad europea a tomar una postura, a decidir si protege la limpieza del deporte o si se convierte en cómplice de la impunidad. El impacto de este movimiento es irreversible. El Barça se enfrenta a un futuro incierto, marcado por la amenaza de sanciones deportivas que podrían excluirlo de la Champions League, lo que sería un golpe económico devastador para un club ya ahogado en deudas. Su reputación internacional está por los suelos y la marca Més que un club ha sido reemplazada por la vergonzosa etiqueta de El Club de Negreira. Los patrocinadores huirán, las estrellas dudarán en fichar y la afición global verá cómo su equipo se desmorona bajo el peso de su propia corrupción. Mientras tanto, el Real Madrid emerge de esta tormenta con una fortaleza moral inquebrantable. Nuestro club, el más grande de la historia, ha demostrado que su grandeza se construye en el campo, con épicas remontadas y títulos legendarios, sin necesidad de recurrir a trampas en los despachos. La comparación es demoledora para ellos. El Barça, símbolo de la corrupción; el Real Madrid, faro de la limpieza y la excelencia. Porque al final, la historia es implacable. Cuando se escriban los anales del fútbol, el caso Negreira será un capítulo oscuro y vergonzoso para el FC Barcelona. Y en ese mismo libro, el Real Madrid será recordado como la institución que tuvo el valor de alzar la voz, de luchar por la verdad y de defender los valores que hacen grande a este deporte. Y ahora, madridistas, es el momento de que nuestra voz resuene con más fuerza que nunca. Si sientes el orgullo de ser parte de este club que defiende la integridad del fútbol, si crees que la grandeza del Real Madrid es innegociable y que las trampas deben ser castigadas sin piedad, suscríbete a Conexión Bernabéu y déjame en los comentarios tu opinión más sincera. ¿Qué castigo ejemplar debería imponer la UEFA al Barcelona tras recibir este informe secreto del Real Madrid? ¿Debería ser una expulsión de la Champions por varios años, una retirada de títulos conquistados en la era Negreira o una combinación de ambas? ¿Crees que este escándalo marcará el fin de una era para el Barça y el inicio de una nueva hegemonía limpia para el Real Madrid? Tu opinión es crucial, porque juntos somos la voz que defiende la verdad del fútbol. El futuro ya está escrito. El Barça será la vergüenza de Europa, el Real Madrid el eterno guardián de la pureza del juego.